En Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta de Miami, noticias con José Luis Nápoles. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos con nuestro servicio de Alpairo News. Mi nombre es José Luis Nápoles, junto con nuestro productor general Fran Rodríguez. Estamos listos para compartir con ustedes lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta, las noticias más claras. El huracán Melissa continúa avanzando hacia el norte, ahora debilitado a un huracán degradado a categoría 2 con vientos de hasta 169 kilómetros por hora, tras haber dejado una ola de destrucción a su paso por la zona oriental de Cuba. Melissa tocó tierra en la mayor de las Antillas, en Chivirico, a las 3:10 de la mañana de este miércoles como un huracán categoría 3 por el municipio Guamá de Santiago de Cuba, insisto, localidad de Chivirico, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y una presión central mínima de 952 milibares, según el Centro Nacional de Huracanes. Santiago de Cuba es hasta el momento la provincia más golpeada. Graves inundaciones azotan las calles de Cuba. También se reportan daños extensos en viviendas, hospitales y escuelas. El fenómeno meteorológico es responsable de varios muertos en Jamaica, Haití y República Dominicana. En horas de la mañana se estaba reportando en la localidad del Cobre, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba, que 17 personas habían quedado atrapadas tras un deslizamiento de tierras. Los socorristas estaban esperando el momento indicado para intervenir, así que las víctimas tienen que esperar a que las condiciones mejoren, incluso para que los socorristas, las personas que supuestamente tienen que correr el riesgo, pues lo puedan socorrer. Más noticias. Estados Unidos informó que le dio muerte a 14 tripulantes de 4 supuestas narcolanchas, todo esto en el Pacífico. El secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth hizo el anuncio en su cuenta de X, confirmando que el ejército lanzó 3 ataques diferentes contra 4 embarcaciones en el Pacífico. 14 personas murieron en la operación y hubo un posible sobreviviente que todavía están buscando. Hegseth afirmó que las lanchas transportaban droga y que sus tripulantes pertenecían a organizaciones terroristas designadas. Este es el más reciente de una serie de ataques contra embarcaciones que, según las autoridades norteamericanas, estaban transportando drogas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Los ataques en el Pacífico Oriental, según Hegseth, ocurrieron por orden del presidente Trump. Marcan una escalada en lo que va representando una verdadera campaña para impedir la entrega de narcóticos a territorio de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado el pistoletazo de salida a la última etapa de su primera gira asiática desde su regreso a la Casa Blanca con su llegada a la ciudad de Gyeongju. A su llegada fue conducido al lugar donde se celebraba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y fue recibido por el presidente Lee Jae-myung. En su discurso, Trump recordó al foro los logros de su gira hasta el momento, entre los que destacan la mediación en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya y un lucrativo acuerdo comercial con Japón. Las tensiones entre Seúl y Washington han aumentado desde verano, sobre todo a raíz de una redada en una planta de Hyundai en Georgia en septiembre contra varios de sus trabajadores surcoreanos. La ciudad de Corea del Sur, Busan, acogerá las esperadas conversaciones comerciales entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, cuyos desacuerdos han agitado los mercados mundiales. Trump, a bordo del Air Force One, subrayó sin embargo que era optimista de que esta reunión pudiera arrojar resultados positivos. Tomorrow morning is the one that most people find most interesting, and I think we're going to have a great meeting with President Xi of China, and a lot of problems are going to be solved. I think we're going to have a very good outcome for our country and for the world, actually. I think it's important for the world. Por su parte, el gobierno chino se mostró igualmente optimista. 我们愿同美方共同努力，推动此次会晤取得积极成果，为中美关系稳定发展做出新指引，注入新动力。 Trump, cuya gira concluirá el jueves, expresó su esperanza de abandonar el continente, habiendo conseguido acuerdos comerciales tanto con Corea del Sur como con China. Washington y Pekín se han enzarzado en una dura guerra comercial después de que Trump amenazara con imponer aranceles superiores al 200%, por lo que denominó una balanza comercial injusta con China. Por otra parte, una casa móvil se incendió desplazando a sus ocupantes, esto aquí en Miami-Dade. De acuerdo con el reporte de los bomberos, las llamas envolvieron al hogar cerca de el Northeast, en Miami Place,
justamente en la Terra 124. Bomberos del condado dijeron que 10 unidades respondieron inmediatamente. Encontraron una van camper en el patio envuelto en llamas. Los bomberos actuaron rápidamente usando mangueras para extinguir el incendio y proteger estructuras en las cercanías. Las autoridades han logrado apagar el fuego y no se reportaron heridos. Se solicitó apoyo a la Cruz Roja para los desplazados y la causa del incendio todavía permanece bajo investigación. Mundo del espectáculo. Frank Abel reaparece tras semanas fuera del ojo público. Ha desmentido rumores sobre su estado de indigencia. El conocido locutor cubano rompió el silencio y todo esto lo hizo en una llamada telefónica al programa Destino Talk. El comunicador aseguró que se encuentra bien de salud y en proceso de recuperación emocional. Todo lo que se dice es mentira. Yo estoy perfectamente bien con parámetros de salud excelentes y listo, afirmó Frank Abel durante la conversación. El ex integrante de la plataforma explicó que su retiro se debió a un cuadro depresivo severo que lo obligó a apartarse de los medios. Efectivamente, yo estaba enfermo de depresión. Tuve un diagnóstico bastante fuerte, más los ascensos de azúcar y el problema que presenté, me descompensé completamente, pero ahora estoy en estado de perfección. Incluso dijo que ya pudo recuperar su peso y que cuenta con el apoyo de toda su familia. Frank Abel también señaló que las imágenes que lo mostraban supuestamente en una situación de indigencia en las calles fueron mal interpretadas y difundidas con mala intención. El locutor aseguró que actualmente se encuentra en un proceso de recomienzo centrado en su bienestar y el apoyo familiar. En nuestra plataforma de YouTube, el propio presentador Frank Abel comentó que es un honor para él que en nuestro noticiero sea mencionado y se dé a conocer el estado de su salud y que el pueblo pueda interesarse y estar pendiente de su evolución. Noticias que impactan con José Luis Nápoles. Una redada masiva contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro ha desencadenado este martes unos tiroteos que han provocado al menos 64 muertos según las autoridades, entre ellos 4 policías. Un número indeterminado de personas también han resultado heridas. La operación, en la que han participado hasta 2.500 soldados y agentes en helicópteros y varios vehículos blindados, se dirigía contra el Comando Vermelho, en las favelas de Complexo de Alemão y Peña, al norte de Río. El gobernador Cláudio Castro ha calificado la operación como la mayor de este tipo en la historia de la ciudad carioca. Al menos 81 sospechosos han sido detenidos y unos 93 rifles y más de media tonelada de drogas han sido incautadas, según Castro, justificando la matanza asegurando que los fallecidos se resistieron a la acción policial. Varios presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, según informan varios medios locales. Al menos 70 autobuses fueron secuestrados y utilizados en los bloqueos, causando daños significativos, según la empresa municipal de autobuses. El Instituto Mariel Franco, una ONG fundada por la familia de la concejal asesinada, ha criticado la operación. Alemania ha donado a Cuba $330.000 y los cubanos han pedido que se entregue directamente a los afectados por Melissa. En un mensaje publicado en la red social Facebook, la sede diplomática del país europeo expresó su solidaridad con el pueblo cubano ante el potente ciclón. Aunque el gesto humanitario ha sido bien recibido, persisten dudas sobre la transparencia y el destino real de la ayuda internacional, ya que en anteriores casos con desastres, la gestión estatal cubana ha restringido la entrega directa a los damnificados. Voces críticas dentro y fuera del país piden que los donativos sean entregados directamente a las comunidades, sobre todo las afectadas y gestionadas por organizaciones independientes y redes humanitarias para evitar desvíos o demoras. Tendencias 360 con Alejandro Quintana. Hola, gracias por conectarte una vez más con Noticias 360. Hoy compartimos parte de la historia y vamos a hablar del ADN de Colón, que sugiere que no era genovés y que revela un posible origen judío español. Les cuento que un equipo de científicos españoles, tras más de 2 décadas de investigación genética, sostiene que Cristóbal Colón no fue el marino genovés como tradicionalmente se creía, sino que probablemente tenía raíces sefardíes y un origen en la región occidental del Mediterráneo.
Pero espérate un momentico porque te cuento más sobre la investigación. Hallazgos científicos clave que se han tenido en cuenta es que en un documental de la cadena estatal RTV denominado Colón ADN, su verdadero origen, el profesor de medicina forense José Antonio Lorente explicó que se obtuvieron muestras de ADN del hijo de Colón, hermano Colón, y también de los restos atribuidos a Colón en la Catedral de Sevilla. En ambos casos, tanto en el cromosoma Y como en el ADN mitocondrial, aparecieron rasgos compatibles con el origen judío o safardí. Los expertos ubican su origen probable en la franja occidental del Mediterráneo y no es en la península italiana, dado que en las ciudades como Génova, por ejemplo, se sabe que las comunidades judías prácticamente no existían en el siglo XV. El estudio también confirma que los restos en la Catedral de Sevilla pertenecen al explorador, lo cual abre la puerta a revelar y a reevaluar su identidad histórica. Ahora bien, este hallazgo tiene múltiples repercusiones. 1. Desafía la versión tradicional que entiende a Colón como un natural de Génova, Italia. 2. Introduce la posibilidad de que Colón perteneciera a una familia safardí, lo que explicaría, según los investigadores, por qué pudo ocultar sus orígenes en una época de persecución contra judíos en la península ibérica. Y también invita a los historiadores a replantear los vínculos culturales, lingüísticos y geográficos de uno de los personajes centrales de la Edad Moderna. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que aunque los resultados han sido presentados como casi absolutamente fiables por los investigadores, la comunidad científica ha pedido cautela. Aún no se han publicado todos los datos del estudio en una entrevista realizada por pares, lo cual impide una evaluación completamente independiente. Igualmente, como confirma la genética moderna, aunque se puede sugerir un origen geográfico o étnico, no se puede determinar de forma definitiva el lugar de nacimiento únicamente por el ADN. Este estudio abre un nuevo capítulo sobre la figura de Cristóbal Colón, un hombre cuya identidad quizás fue tan compleja como la propia historia y sus travesías. Síguenos como siempre en nuestro canal de YouTube, somos Alpairo TV, y si quieres escuchar la radio, también tenemos nuestra propia plataforma, somos Radio TV, la voz más alta de Miami. Como siempre, mi invitación para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros espacios y nos sigas en nuestras redes sociales. Ahora, continuamos con más noticias. En informaciones que han trascendido en las últimas horas, Estados Unidos intentó reclutar al piloto personal de Nicolás Maduro y todo para secuestrar al gobernante venezolano durante un vuelo y entregarlo a las autoridades americanas a cambio de dinero y protección. El complot, liderado por un veterano agente federal, ha revelado hasta qué punto Washington ha estado dispuesto a actuar para capturar a Maduro, acusado de narcoterrorismo y por el cual existía una recompensa de $50 millones. Este mes autorizó a la Agencia Central de Inteligencia a realizar operativos encubiertos dentro del país y el gobierno americano también duplicó la recompensa por la captura de Maduro bajo cargos federales de narcotráfico, una medida que López intentó aprovechar en un mensaje de texto al piloto, así nombrado, casi de manera anónima, pero revelando el apellido al menos de la persona que habría estado implicado en este operativo. La Asamblea General de Naciones Unidas debate y vota el proyecto de resolución que el régimen cubano presenta cada año para condenar el bloqueo norteamericano. Durante la sesión, Mike Waltz, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump y actual embajador de Estados Unidos en la ONU, pidió a los Estados miembros abstenerse o votar en contra de tal resolución. En su intervención, Waltz denunció el historial de violaciones de derechos humanos del régimen cubano, sus alianzas con gobiernos autoritarios como el de Venezuela, la represión interna y su tolerancia con el envío de mercenarios cubanos a la guerra de Rusia y Ucrania. Every year since 1992, we have gathered here in this body for what can only be described as political theater, in which the Cuban regime tries to convince itself, tries to convince its international supporters, and tries to convince the Cuban people that the world holds it blameless for its attacks on the fundamental freedoms of its citizens and for the abysmal, despicable economic consequences of its policies. Colleagues, let me suggest
today that you do something different this year. The United States and the Trump administration wants to set the record straight when it comes to this resolution and to correct the fake news, the misinformation, and this false reality the regime seeks to create year after year with this vote. The facts are this is an illegitimate and brutal regime that seeks to cast itself as the victim of aggression while plainly describing itself as, quote, the enemy of the United States. It's located just 90 miles off our shore. It conspires and it collaborates with enemies and adversaries of the United States against our interests. The facts are that this regime supports terrorist organizations around the globe. It is allowing mercenaries to fight in the war in Ukraine. It's propping up the Venezuelan regime, and it aids cartels. The facts are that these cartels that it props up are trafficking people, drugs, and weapons, and is aiding and abetting instability in our hemisphere. It's oppressed its own people, and it steals from its own people so that, quote, regime insiders can maintain their elite status. And so just to correct the record, and colleagues, please hear me on this term blockade, on this term embargo, the United States has always allowed Cuba to import food, to import medicine, and to import humanitarian goods. In fact, last year in 2024, the United States exported. I've seen the ships leave the ports in Florida and in Louisiana. It exported $500 million of goods to Cuba, over $585 million of food, of humanitarian aid, of medicine. Colleagues, how is that a blockade? Please stop repeating this propaganda that allows the regime to then go back and have an excuse for its own failures. Let's stop spending these citizens' meager resources on high-end tourist hotels that sit empty while the people are starving. Tell the regime you've seen the investigative reporting about Cuba's military-controlled companies sitting on billions of dollars in offshore and overseas bank accounts, again, while its own people's needs are ignored. Please share with the regime its governance failures that have driven out 2 million Cubans have left Cuba, not coming in, they are leaving, and remind the regime to start prioritizing the needs of its own people. But most of all, it's time the regime is to be held accountable for its own human rights record, for its forced labor to make charcoal and cigars, for the 700 political prisoners that it continues to hold unjustly in prisons under horrific conditions and the constant threat of abuse and torture, the people that are rising up due to the oppression, that are arrested and treated brutally, and let's hold it accountable for participating in the human trafficking of medical professionals abroad that provides a source of cash for the regime. So, colleagues, you can send this message in a very easy way. Abstain from this vote or vote no with the United States. We enthusiastically welcome your support, and we enthusiastically and strongly encourage you to stop propagating this propaganda. There is no blockade. That is absolutely false. Let's send a message today, colleagues, in keeping, as the Cuban delegation has just said, in keeping with the history of this body, in line with human rights, in line with human dignity, and in line with a better future for the Cuban people. Los deportes. En deportes toca el turno para la jornada de este miércoles al quinto partido de la Serie Mundial. Anoche la derrota para Shohei Ohtani en la apertura, permitiendo el cuadrangular de remontada salido del bate de Vladimir Guerrero Jr. justo cuando el equipo de los Dodgers estaba ganando con marcador de 1-0. Después del viraje, el equipo de los azulejos no perdió nunca más el comando en el marcador y se impuso finalmente con pizarra de 6-2. Hoy, Blake Snell
estará en el montículo con el equipo de los Dodgers tratando de refrentar el liderazgo de la primera partida en esta llamada Serie Mundial, en lo cual los vaticinios están bastante repartidos a partes iguales. El favoritismo igualmente en el ambiente y el juego a más no poder. En cuanto a la expectativa, tendrá como sede a los Dodgers en Los Ángeles. Para este partido, quien gane por lo menos el quinto partido tendrá una gran ventaja para cuando la serie retorne a Toronto. En el pronóstico, con la serie empatada a 2 victorias por bando, todo parece indicar que pudiera extenderse a un séptimo juego. Noticias que impactan con José Luis Nápoles. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado este martes por la noche al ejército que llevara a cabo de inmediato ataques contundentes en Gaza. La orden pone a prueba el ya frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos que comenzó el 10 de octubre. Testigos presenciales en la ciudad de Gaza afirmaron que los aviones militares israelíes habían comenzado a lanzar ataques aéreos y también se informó de disparos de tanques. Israel afirmó que jamás había disparado antes contra las fuerzas israelíes en el sur de Gaza y también devolvió los restos de un rehén recuperado a principios de la guerra. Israel calificó la devolución de estos restos de clara violación del acuerdo de alto el fuego. En más información, una persona ha sido hospitalizada y todo esto después de un tiroteo cerca de una tabaquería en el noroeste de Miami. Ocurrió en la avenida 27 del Norwest y la calle 45. Los agentes encontraron a la víctima identificada únicamente como un adulto con herida de bala. El personal del cuerpo de bomberos trasladó a la víctima a un hospital local donde se encuentra en estado crítico. Se colocaron marcadores en la escena del crimen en el suelo y la puerta del 461 Smoke Shop permaneció abierta mientras que los detectives investigaban. No se dieron a conocer mayores detalles. Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo debe llamar anónimamente a la línea de alto al crimen marcando el número 305-471-8477. La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada del presidente Trump a Sudcorea. El régimen de Pyongyang aseguró que las pruebas demuestran fiabilidad y capacidad de su arsenal frente a enemigos potenciales. La operación estuvo dirigida por Park Jong-chan, vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, sin la presencia del líder norcoreano Kim Jong-un. Las noticias como son, los hechos como ocurrieron, sin tapujos, sin mentiras, sin disfraces. Y de esta manera llegamos al final de nuestro compendio informativo correspondiente este miércoles, día 29 de octubre. Pásela bien, disfrute de nuestra plataforma YouTube y también aquí, de manera particular, en Alpairo TV. En Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta de Miami, noticias con José Luis Nápoles. Vino La Fruta, un Pinot Noir exclusivo de Alpairo TV. Con aromas a frutos rojos y suaves notas florales que tienes que probar. Tu mejor vino, La Fruta. Comparte con artistas y degusta nuestro vino en Alpairo TV. Vino La Fruta, del viñedo a la botella, con la etiqueta bonita. Vino La Fruta. Alpairo TV, vinculado a la Fundación Non-Profit Hispanic American Art Group, situado en la plataforma de YouTube como El Canal del Futuro, operado por niñas y niños preparados en la propia fundación, presenta una programación variada para todas las edades. En el horario matutino iniciamos con informativos, programas comunitarios, real estate, medicina natural, conferencias y documentales. En las tardes hay espacio para programas de cocina, novelas, entrevistas y humor. Para el horario estelar reservamos Díselo a la Abuela, Pateando la Lata Miami y En Blanco y Negro con Mayra Jolie. Cerramos las noches con Café Cantante, Piano Bar, Trovadores, Cabaret y Noches de mi Ciudad. Alpairo TV, un canal para disfrutar, informarse y pasar tiempo en familia. Suscríbete y dale like.
Al Pairo TV, el canal del futuro. No puedes hacer daño a nadie, esa es una parte que quiero explicar, porque hay muchas personas que se creen que porque somos religiosos trabajamos para lo malo. No. Un médico amigo mío me dijo, ¿por qué tú crees en esta religión? Le dije, porque para mí es la única religión que tiene respuesta. No te pongas de frente con el santo, porque casi siempre al final de todas esas personas que son osados, atrevidos o frescos, por llamarlo un buen cubano, todos terminan mal. Es verdad. Algunas cosas sí van a pasar fuertes, pero después viene la paz y la tranquilidad. Muy bien merecida esa paz y tranquilidad, porque Venezuela ha sido un país muy bueno, muy espiritual. Sería bueno que alguna persona te llevara a una persona espiritual, porque tú lo que tienes es problemas de enviaciones, de brujería, muchas maldiciones. En esto nunca podemos decir yo sé más, es que esto es diferente. No. Eso es el ego. Todos los jueves a las 6 pasado meridiano con María del Carmen Sebasco. La Hora Mística.